Hola, buen día, buena tarde, buena noche. Bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Hoy es martes 15 de diciembre del 2020. Hoy nuestro Señor nos habla de hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Hay unos que le decimos que sí al Señor, pero no le decimos cuándo. Hay otros que le decimos que no al Señor, pero tarde que temprano hacemos la voluntad del Señor. ¿De cuáles eres? ¿De los que siempre le dices que sí, pero no le dices cuándo? ¿O de los que hoy has tomado la determinación determinante de escuchar la voz del Señor, seguirlo, amarlo, servirlo? ¿De cuáles eres? ¿Del que cumple la voluntad de Dios o del que dice que sí, pero no dice cuándo? Hoy esa es la invitación de nuestro Señor. Empecemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Para obedecer a alguien hay que ser humilde. Y humildad es andar en la verdad. Y para hacer la voluntad de otro hay que escucharlo primero. Hay que callar nuestros ruidos que tenemos, tantos ruidos que tenemos, tantas cosas que nos venden el mundo. Y el Señor habla en una suave brisa, en un suave murmullo. El Señor no nos anda gritando. Por eso, para hacer la voluntad de Dios, lo primero hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de sentarnos para escuchar su voz. El primer paso de la lección divina es la lectura, que dice el texto. Segundo paso, la meditación, que me dice Dios a mí hoy. Tercer paso, la oración, que le digo yo a Dios de lo que Él me platicó. El tercer paso es la contemplación, cómo interiorizo el mensaje de Dios en mi vida. Y el quinto paso es la acción, a qué me comprometo hoy con Dios. Hoy el compromiso es claro, hacer la voluntad de Dios. Pero pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la voluntad de Dios es que demos de comer al hambriento, de beber al sediento, vistamos al desnudo, perdonemos los errores de los que nos rodean, sufrir con paciencia. Pues hoy es en un panorama que nos pone el Señor. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, se acercó el primero y le pidió: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Este le respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó el segundo, luego se acercó al segundo, luego se acercó el segundo hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió: sí voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Le respondieron: el primero. Jesús le comentó: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios, porque Juan vino a ustedes por el camino trazado por Dios según su plan y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aún después de ver esto, no se arrepienten para creer en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor nos invita a hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos a releer el texto. Recuerda Mateo 21, 28 al 32. Jesús les dijo en aquel tiempo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le pidió: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Este le respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió: sí voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Le respondieron: el primero. Jesús les contestó:
Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios, porque Juan vino a ustedes por el camino trazado por Dios según su plan y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aún después de ver esto, no se arrepienten para creer en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque no, el ser humano no hace la voluntad de Dios porque no sabe cuál es la voluntad de Dios, no sabe que la voluntad de Dios es lo bueno, lo perfecto y lo agradable para el hombre. Y que si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Y que con Dios, con confianza en Él, siempre nos va a ir bien en la vida. ¿Qué te dijo Dios a ti hoy? ¿Eres de los que les dicen que sí, pero no les dices cuándo? ¿O eres de los que se arrepiente y hace la voluntad de Dios? Recuerda, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Hoy el Señor nos llama para hacer su voluntad. La voluntad de Dios es que nos ofrezcamos como hostias vivas. Así dice en Romanos 12, 1 al 2. Esa es la voluntad de Dios, lo bueno, lo perfecto y lo agradable, que nos ofrezcamos como hostias vivas. Dice, les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Este es el auténtico culto, y no se acomoden a este mundo, al contrario, transfórmense mediante la renovación de la mente para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hoy sea bendición para los demás. Facilito y sencillito. ¿Hacen la voluntad de Dios o no? Para hacer la voluntad de Dios hay que escucharlo. Hay que escuchar su mensaje, su palabra. ¿Tú eres de los que hacen la voluntad del Señor o no? Piensa. Para profundizar esto puedes leer Lucas 15, 11 al 12, Lucas 7, 29 al 30, el libro de Proverbios 8, 12 al 21 y el libro de Proverbios 12 del 11 al 23. Obediencia viene de audire, escuchar con gran atención, se manifiesta en la oración, en no hacernos sordos a la voz del amor. Los hombres tendemos a defendernos, a pegarnos a nuestro egoísmo. Dios exige que al obedecer pongamos en ejercicio la fe. A veces, Señor, sugiere su querer como en voz baja, allá en el fondo de la conciencia, y es necesario estar atentos para distinguir esa voz y serles fieles. Cumplir la voluntad de Dios es ser santo. Obedecer no es simplemente ser una marioneta en manos de otros, sino interiorizar lo que hay que cumplir y así hacerlo porque yo quiero, porque me da la gana. Tercer paso, la oración. ¿Qué le decimos al Señor? Señor, en esta tarde, noche, día, en este 15 de diciembre del 2020, ayúdame a conocer tu voluntad y a vivirla. Te pido esto, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, porque sé que tu voluntad es lo bueno, lo perfecto y lo agradable para mi vida y para la de mi familia y para lo del mundo. Dame la gracia de escuchar la palabra de tu Hijo y ponerla en práctica. Te pido todo esto, Papá Dios, en nombre de Cristo nuestro Señor, iluminado por el Espíritu Santo y con la intercesión de la siempre Virgen María. Amén. Cuarto paso, la contemplación, cómo interiorizar el mensaje de Dios hoy en mi vida. Había una vez un hombre muy santo que hacía todo lo que, según él, hacía todo lo que Dios le decía. Que hay que rezar, que hay que ir a la Eucaristía, que hay que ir a los oficios, todo lo hacía muy bien. Y se sentía autosuficiente, así como estos fariseos a los que hoy el Señor les habló. Y un día él en su oración platicando con el Señor le dice, Señor, ¿qué más te puedo dar? Siempre te he obedecido, dice, te has obedecido a ti mismo, hijo. Dame tus pecados de verdad y me estarás obedeciendo.
Y darle nuestros pecados al Señor es darle nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra envidia, nuestra maldad. Hoy atrévete, atrevámonos a tener un encuentro personal con el Señor Jesús, que nos ama, que viene a demostrarnos cuánto nos ama Papá Dios, y que el Espíritu Santo nos ilumine para tener este encuentro personal con el Señor Jesús. Digamos juntos al Señor: Cristo, hacer tu voluntad es enseñar al que no sabe que hay eternidad. Cristo, hacer tu voluntad es pedir por la salud de Gloria Angelita Martínez y la de todos los enfermos de cuerpo y alma. Cristo, hacer tu voluntad es leer y poner en práctica la palabra de Dios. Cristo, hacer tu voluntad es hoy dar de beber al sediento. Cristo, hacer tu voluntad es compartir y no acumular bienes. Cristo, hacer tu voluntad es perdonar a quien me ofende. Cristo, hacer tu voluntad es tratar bien a todo mundo. Cristo, hacer tu voluntad es no juzgar a nadie. Cristo, hacer tu voluntad es dar de comer al hambriento. Cristo, hacer tu voluntad hoy es saber que mi paso por esta tierra está por terminar. Cristo, hacer tu voluntad es recibir el sacramento de la penitencia. Cristo, hacer tu voluntad es experimentar que Dios me ama y yo debo de amar así a los demás. Cristo, hacer tu voluntad es ser misericordioso para que yo reciba misericordia de ti. Ave María Purísima de Refugio, sin pecado original concebida. ¿Y tú, hacer la voluntad de Dios? Si no la hacemos es porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos felices sirviendo a los demás. Tu amigo, aprendiz de siervo de Jesús y María Santísima, José Guillermo Covarrubias Ponce. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso del Señor Jesús sacramentado. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oremos por los jóvenes, oremos por las necesidades de los demás y oremos por el eterno descanso de todos los que hoy entregaron cuentas a nuestro Creador, porque un día de estos vamos a ser nosotros. No sabemos cuándo, pero nos va a tocar un día ir a rendir cuentas al Señor. Así que hoy, digámosle al Señor, hoy quiero hacer tu voluntad, Señor. Dame esa gracia de vivir para servir a mis hermanos. Feliz martes 15 de diciembre del 2020. Recuerda, el Evangelio fue Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz, que así sea.